mañana yo quisiera que comencemos nuestro estudio de la escuela dominical, continuando en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Estamos nosotros en el capítulo 9 y esta mañana nosotros vamos a leer desde el versículo 57 hasta el versículo 62 en Lucas capítulo 9. Vamos a leer todo este pasaje que es bastante corto, pero vamos a concentrarnos en dos versículos principalmente. Vamos a leer desde el versículo 57 hasta el versículo 62. La palabra del Señor dice, y voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y a otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ese es el pasaje de la Escritura, hermanos, que hemos comenzado nosotros a meditar desde la semana pasada. Y como les decía, en esta mañana nosotros vamos a prestar mayor atención en los versículos 59 y 60. El versículo 59 dice: a otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Como les decía, hermanos, nosotros vamos a continuar esta mañana con la ayuda del Señor en nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Es la parte que corresponde a nuestro servicio en la escuela dominical. Y hemos leído ya el pasaje en el cual nosotros hemos comenzado a meditar la semana anterior, como les dije. A manera de recordar, yo quisiera que viéramos lo que habíamos meditado la semana anterior. Y en nuestro primer estudio pudimos aprender el significado de la frase con que el Señor responde a una persona, precisamente a la primera persona con quien Él tiene unas palabras. Y el Señor le dice a este hombre, era un escriba, según el Evangelio, según San Mateo, le dice a este hombre que se estaba ofreciendo ser uno de los 12, uno de los apóstoles, uno de los que estaban cercanos al Señor y que se había ofrecido como voluntario para seguirle a donde quiera que él vaya. El Señor le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que Cristo quería decirle, que el camino del creyente es un camino de persecución, es un camino donde será aborrecido por quienes aborrecen a Dios y aborrecen también sus mandamientos. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza porque el Señor había sido expulsado de muchos lugares donde Él llegaba a predicar el Evangelio. Aún nosotros pudimos ver en el contexto de este pasaje que el Señor Jesucristo prácticamente no había sido recibido por los samaritanos cuando sus apóstoles habían ido delante de Él para prepararle un lugar. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza porque Él no era bien recibido. Y en nuestros días es igual.
Muchas veces los predicadores nos vemos tentados a esconder ciertos mandamientos de la palabra de Dios porque nos parecen que son demasiado estrictos y procuramos predicar aquellos que sabemos que puede ser de mejor aceptación o de una aceptación masiva. Por ejemplo, sabemos en nuestros días, en nuestros tiempos, que el mensaje quizás que puede ser, o los mensajes que pueden ser quizás un poco más recibidos por la congregación, es aquel mensaje que rechaza el decisionismo como una forma de evangelismo. También nosotros podemos decir que en nuestros días es un pecado no recibir las doctrinas de la gracia y las 5 solas de la Reforma. Nosotros podemos ver la manera como es que algunos hermanos son prácticamente maltratados por no recibir las 5 solas de la Reforma y las doctrinas de la gracia. Entonces, predicar en nuestros días acerca de las doctrinas de la gracia es muy recibido por las mayorías de personas que se hacen llamar reformados. Otro asunto que también nosotros podemos ver es que podemos encontrar congregaciones donde las enseñanzas tratan de estos temas precisamente de una forma bastante regular. Lo que quiero decirles es que hay mensajes que son repetitivos y repetitivos y repetitivos. En cierta oportunidad yo me sentía sorprendido de cómo es que y esto se los comparto a ustedes porque un hermano precisamente me hizo ver ciertos ciertos videos de una persona que estaba ministrando la palabra de Dios. Esto ha sido ya hace muchos años atrás, y me decía sorprendido cómo es que cada pasaje de la Escritura que estaba leyendo lo llevaba a la depravación total del hombre. Y era verdad. Yo podía ver ahí que cuando, escuchando solamente los 10 primeros minutos de cada predicación que había sido compartida para mí, prácticamente todo el mensaje era centrado, era llevado a la doctrina de la depravación total del hombre. Cuando esos pasajes enseñaban otra cosa totalmente diferente. Cuando en esos pasajes había una enseñanza que era mucho más directa y distinta a la depravidad del hombre, que nosotros conocemos como el primer punto del calvinismo. Y podía ver a través de esos videos que la enseñanza era repetitiva y repetitiva y repetitiva. Parece que había mucho contentamiento en la congregación de estar siempre bajo la predicación, bajo la enseñanza de lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo. Y nosotros podemos observar que quizás ese es la inclinación del predicador muchas veces. Y esto se hace para que de alguna forma no exista una persecución como la que tenía el Señor Jesucristo, como vamos a ver. Pero también nosotros vemos de que la enseñanza de todo el consejo de Dios es imperativa para un ministro de la palabra. No solamente centrarnos en ciertos aspectos de la doctrina durante todo nuestro ministerio, sino también es enseñar al pueblo de Dios todo el consejo de Dios, todo lo que la Escritura nos enseña. Y esas enseñanzas muchas veces no son bienvenidas en todos los lugares. De todo esto que yo les hago así como una introducción, podemos encontrar que hoy en día, por ejemplo, hay muchos debates intelectuales acerca del señorío de Cristo y se han escrito libros. Hay unas tendencias donde pues se recibe las doctrinas de la gracia, se recibe también las 5 solas de la Reforma, se hace una enseñanza contra el decisionismo, pero también hay congregaciones que ellos han caído en el antiseñorío de Cristo. El antiseñorío de Cristo. Ellos ven la santificación, la doctrina de la santificación como de una manera muy distinta a cómo es que la Biblia lo enseña. Y esto hace de que se despierten debates intelectuales. Personas que por un lado están defendiendo el señorío de Cristo contra otros que están en contra del señorío de Cristo. Sin embargo, es lamentable ver que muchos de los que defienden el señorío de Cristo rechazan someterse a los mandamientos de Dios.
Ese también es un problema que nosotros podemos observar en nuestros días, si es que podemos discernir un poco qué cosa es lo que está pasando allí, en la iglesia de hoy. Y nosotros hemos visto en esta primera parte que vimos el día domingo pasado, es de que el costo del discipulado verdadero viene trayendo al creyente muchas aflicciones, muchas oposiciones, muchas pruebas semejantes. Y esto debe decírsele a una persona que busca la vida eterna para que haga sus cálculos si está dispuesto o no a caminar por tal camino. Nosotros no les advertimos a las personas que buscan el Señor cuál es el costo del verdadero discipulado, y el Señor Jesucristo pues lo resume de una manera muy sabia y muy profunda cuando dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y si Él no tenía dónde recostar su cabeza porque no era bienvenido, nosotros no podemos esperar nada menos. Tampoco vamos a tener dónde recostar nuestra cabeza. Ahora yo les decía que vamos a ver en los versículos 59 y 60 del capítulo 9 de Lucas. Y aquí vemos que el Señor tiene una conversación otra vez de pocas palabras con una persona de quien nosotros no conocemos nada. No sabemos si esta persona es joven o si es vieja, si es rica, si es pobre. Ni siquiera sabemos en qué ciudad había nacido esta persona. Pero en Lucas 9, 59, 60 dice la Escritura: a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esa palabra, hermanos, que nosotros encontramos en este pasaje, sígueme, sígueme, yo la tengo subrayada en mi Biblia. Sígueme, es una invitación que el Señor le hace a una persona con quien Él se encuentra en su camino. Y lo primero que debemos notar es que esta no es la primera vez que el Señor Jesucristo utiliza la palabra sígueme. Y yo quisiera que ustedes me acompañen a varios pasajes de la Escritura, donde nosotros vemos de hecho que esta fue la misma palabra para que el Señor Jesucristo esté llamando a sus apóstoles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22, voy a leer en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22, la palabra del Señor dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí nosotros en esta porción podemos ver cómo es que el Señor hace el llamamiento a sus apóstoles, un llamamiento muy parecido que le hace también a esta persona que nosotros hemos encontrado en nuestro capítulo 9 de Lucas. A Pedro y a Andrés el Señor le dice, seguidme. ¿Y qué dice aquí? Bueno, Señor, tú nos estás llamando, pero primero déjame que estacione mi barca, que la ponga bien en el puerto, que la encargue a un familiar. Señor, voy a ver cómo es que voy a hacer. No fue así. Pedro y Andrés, dice la Escritura, dejando al instante las redes. Esto puede sonar una locura, esto puede decir, pero ¿cómo estos hombres no dedicaron unos minutos para meditar, evaluar el costo que puede tener seguir al Señor? Abandonan su trabajo, abandonan aquella profesión que ellos desarrollaban, por la cual ganaban su pan. Es increíble.
Es increíble. Para nuestros días eso puede resultar, pero ¿qué es? Esto es una locura. Pero dice la Escritura que no. Ellos no pensaron quizás como pensaría un hombre de nuestros días. Más adelante también vemos cómo es que es el llamamiento de Jacobo y Juan. Y la Escritura nos dice al final del versículo 21 que el Señor los llamó. Y mire cómo dice, y el versículo 22, y ellos dejando al instante, otra vez esa palabra, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ellos también tuvieron la misma reacción que los dos hermanos, Pedro y Andrés. Pero ahora nosotros tenemos un ingrediente aquí que la Escritura adiciona a este pasaje y dice que dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron al Señor. Más adelante también en el capítulo 9 de Mateo, versículo 9, nosotros vamos a ver otro llamamiento, otra invitación que el Señor Jesús hace. Dice la Escritura en Mateo 9:9, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Hermanos, acá también vemos cómo es que Mateo deja su trabajo. No sabemos cuánto dinero tenía en su oficina. Él simplemente lo deja. Él, cuando el Señor le llama, él acude al llamamiento del Señor. Evidentemente que nosotros sabemos, estamos hablando de un llamamiento, no estamos diciendo de que cuando el Señor llama tenemos que abandonar absolutamente todo, dejar mi trabajo, dejar todo. No, ese no es el propósito de la enseñanza que vamos a ver en esta mañana, no es así. Pero el enfoque es de que cuando el Señor llama, ese llamamiento es irresistible. Es un llamamiento que no podemos nosotros dejar de obedecer. En Juan también encontramos otro llamamiento, el llamamiento de Felipe, en Juan capítulo 1, versículo 43. Dice la Escritura, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Otra vez el Señor haciendo un llamado, sígueme. Pero nosotros encontramos que Cristo sigue usando la misma palabra con este hombre desconocido. En nuestro capítulo 9 de Lucas, el Señor también le dice a este hombre, ¿cómo le dice? Sígueme. Y observamos que no existe la misma reacción como la que tuvieron sus apóstoles, que es lo que sucede aquí. Porque este hombre ahora no obedece al Señor. No solamente vemos que esta persona se excusa, porque ahí también leemos cuáles son las palabras que él usa para excusar el llamado que le hace el Señor, para evadir el llamamiento de Cristo. Un ejemplo también lo vemos cuando el Cristo invita al joven rico para que sea su discípulo. Ustedes recuerdan al joven rico cuando él se acerca al Señor. En Mateo 19:21 nosotros leemos, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme, le dice. Pero nosotros conocemos la historia, el resultado de la historia del relato del joven rico. El joven rico no le siguió. Él tenía muchas riquezas. No sabemos si tenía más riquezas que Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo dejó todo, pero el rico no dejó todo. No lo dejó todo. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, porque ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Si el Señor tenía el poder para crear la luz con su palabra, ¿por qué se presentan estos casos en la Escritura? Cuando Él dice, sígueme, y las personas no obedecen a su palabra. ¿Por qué nosotros podemos aún en nuestros días encontrar que a las personas a quienes nosotros les invitamos a seguir a Cristo,
les decimos, síguele. Ellos tampoco obedecen a su palabra. O cuando nosotros leemos estos pasajes a ellos, y ellos están leyendo también en sus Biblias, que el Señor les invita, y el Señor dice, sígueme, ¿por qué estas personas no obedecen? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, nosotros, hermanos, no podemos dudar del poder de Dios cuando Él llama. Esa es una primera respuesta a esta circunstancia. No podemos dudar del poder de Dios cuando Él llama. Y nosotros podemos encontrar este poder del llamamiento de Dios, así como en los apóstoles en el Nuevo Testamento, en los profetas también del Antiguo Testamento. Y yo quisiera citar 2 llamamientos en el cual nosotros podemos ver ese poder soberano de Dios, irresistible, cuando Él llama a una persona. En el llamamiento de Jeremías, con Jeremías 27, Jeremías capítulo 20, versículo 7. En la primera parte de este versículo, la Escritura dice, Jeremías 20, 7, dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Tremendo, hermanos. Tremendo. Acá el profeta nos dice de una manera clara cómo es que el Señor persuade, y esa persuasión es fuerte. Es fuerte. Él dice, prevaleciste, como si Él hubiese en un momento ejercido cierta resistencia, y el Señor le derrota en esa resistencia, y el Señor prevalece cuando le llama. En Ezequiel también, capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Y estos pasajes nos indican el poder de la palabra de Dios, de Cristo. Ezequiel capítulo 3, versículo 14, dice la Escritura, y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendas palabras! La mano del Señor era fuerte sobre mí. Dice, yo iba con amargura, dice Ezequiel, pero no podía resistir cuando el Señor quería usarlo a él como un profeta. Pero ¿qué pasa ahora en nuestro contexto de Lucas 9? ¿Por qué esta persona sí puede resistirle al Señor? ¿O es que el Señor no ejerció el poder del llamamiento que Él hace a ciertas clases de personas? Hermanos, también nosotros debemos de ver algo aquí, porque como vamos a ver, el Señor siempre está invitando, y el Señor nos demuestra por medio de su palabra que no siempre se obedece a su llamado. Nosotros también tenemos que observar el poder del pecado en el hombre que le hace excusarse para obedecer al llamamiento del Señor. Tenemos que ver el poder del pecado. Mire, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 40, dice la Escritura, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pues aquí aparentemente nosotros podríamos pensar de que este pasaje nos puede dar una puerta abierta hacia la teoría del libre albedrío, porque dice aquí, y no queréis venir a mí. No queréis, como si el hombre tuviese la oportunidad o la potestad de escoger si seguirle o no seguirle, si ir donde está Él o no ir donde está Él. Porque dice la Escritura, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero hermanos, aquí no está enseñando la teoría del libre albedrío. Acá no está enseñando.
Acá lo que nos está diciendo es una afirmación. Aquí el Señor no les está rogando que vengan a ellos. El Señor les está diciendo simplemente, ustedes no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque no quieren, porque su voluntad, la voluntad de estas personas a quienes Cristo se está dirigiendo, es una voluntad inclinada al pecado. Y si esa voluntad no es cambiada por el poder, la obra soberana de Dios, pues esa voluntad nunca va a querer venir a Cristo. ¿Por qué es que el hombre no quiere venir a Cristo? Ahí también en Juan, ahora en el capítulo 3, versículo 19, Juan 3, 19, dice la Escritura, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Aquí nosotros encontramos, hermanos, la respuesta, porque es que ellos no querían venir al Señor. Porque los hombres no quieren venir a Cristo. Y dice porque aman más las tinieblas que la luz. Es un corazón inclinado a amar aquello que aborrece al Señor. Es un corazón que está inclinado solamente a hacer el mal de continuo, como dice la Escritura. Esa es la razón. Por eso es que cuando el Señor le llama a estas personas, sígueme. Estas personas aman más sus pecados, sus corazones simplemente no tienen la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Simplemente es eso. La palabra de Dios no puede fallar. Cuando Cristo dijo, hágase la luz, ¿acaso la luz opuso resistencia? ¿Acaso las tinieblas opusieron resistencia? ¿Acaso prevalecieron las tinieblas? No. Cuando el Señor dijo, hágase la luz fue hecha. Pero aquí nosotros vemos que la palabra tampoco falla, porque la Escritura nos enseña así en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. La palabra de Dios no puede fallar. Lo que nos dice es de que hay un grupo peculiar de personas en quienes va a haber una obra sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo que van a ser arrastrados hacia Cristo, arrastrados, llevados hacia esa cruz. Hermanos, algo que nosotros no podemos entender en nuestras mentes ahora que estamos hablando del poder de la palabra de Dios, cuando el Señor hace la invitación a los pecadores y vemos que unos pecadores obedecen y vemos también que otros pecadores no obedecen, no es que falle la palabra del Señor. Nosotros aquí estamos hablando prácticamente del plano de la salvación. Lo que nosotros no podemos entender en nuestras mentes es la manera en que Dios obra la salvación de un pecador, porque por un lado nosotros debemos entender la soberanía de Dios en la salvación, pero por otro lado también está la responsabilidad del hombre. A veces esta realidad se enseña en un solo versículo, Pero este pasaje que nosotros estamos viendo en San Lucas 9, este pasaje nos enseña acerca de la invitación que el Cristo hace para todos los hombres. Toda persona que esté leyendo la Biblia y cuando lee la palabra sígueme, es una invitación para esa persona. Es Cristo hablando de manera personal a quien está leyendo la Biblia cuando Él dice sígueme. Sígueme. Cuando el Señor dice sígueme, le está diciendo a usted, le dice a usted, a cada uno de nosotros nos invita a seguirle. Y precisamente esa invitación que el Señor hace a todos los hombres fue la característica de su ministerio terrenal. En Lucas 4, versículo 43, nosotros ya lo habíamos visto antes. Lucas 4:43 dice la palabra del Señor, pero Él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y fíjese una cosa, de que el Señor precisamente tiene este ministerio de parte del Padre. ¿Cuál es? Anunciar las buenas nuevas del reino. Y esa es la invitación que le hace a este hombre en Lucas 9.
le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y quizás nosotros debemos de pensar, junto con los apóstoles, junto con los 11, junto con ellos, junto con el Señor mientras estaba en el ministerio terrenal. Nosotros sabemos de que ahora, hermanos, es la iglesia el medio por el cual el Señor Jesucristo continúa anunciando las buenas nuevas de salvación. El Señor nos ha encomendado esa tarea a nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos que ir y decirle a las personas, síguele, es predicarles el Evangelio. Síguele implica ser discípulo del Señor. En 2 de Corintios 5:20, en una oportunidad también nosotros meditamos un poco más acerca de este pasaje, pero dice la Escritura, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Hermanos, aquí es una invitación para decirle, síguele a Cristo. Porque el seguirle a Cristo, como vamos a ver, implica reconciliación con Dios. Todos los que le siguen al Señor han sido reconciliados con Dios. Ya no son enemigos, como dice Romanos 5:10. Ahora son amigos de Cristo. Son parte de la familia de Dios. Cristo continúa invitando a los pecadores a la salvación diciendo, sígueme. Si usted no ha sido salvada del pecado, el Cristo le dice a usted ahora, sígueme. Pero también nosotros, hermanos, debemos notar la manera en que esta persona desconocida responde a la invitación del Señor. En el capítulo 9, 59, en la segunda parte, o leemos todo el versículo, dice, a otro dijo, Lucas 9, 59, es el pasaje que nosotros estamos meditando esta mañana. Lucas 9, 59 dice, a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Hermanos, cuando leemos esta respuesta, lo primero que viene a nuestros pensamientos es que este hombre solamente le estaba pidiendo algo al Señor. No se estaba excusando, parece, cuando dice aquí, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Es como que él estaba diciendo, Señor, un ratito, espérame, mañana estoy contigo. Hoy día es el funeral, es el entierro, yo mañana, Señor, te busco. ¿Dónde vas a estar? Bueno, aparentemente, hermanos, nosotros podemos decir que es una respuesta pues que no envuelve maldad, no envuelve nada malo, es razonable, ¿no? Pero el problema aquí en esta excusa, hay una palabra clave ahí. El problema en esta excusa es que él quería atender primero, esa palabra primero está ahí, mírenlo usted, un asunto familiar antes que seguir a Cristo. Porque fíjense, así es la respuesta, como dice, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Hermanos, esta lección no es solamente para aquellos que se encuentran sin Cristo, sin Dios, por el mundo, sino también para aquellos que decimos que hemos creído en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos llama para que nosotros nos ocupemos en obediencia a sus mandamientos? La respuesta a esta pregunta nosotros podemos encontrarla en esta otra pregunta. ¿Cuántas veces abrimos la Escritura y meditamos en ella? Porque en ella es donde el Señor nos manda a nosotros a ciertas tareas. Nosotros no creemos que Dios de alguna manera sobrenatural me va a hablar en el oído para que yo haga algo, sino que su palabra escrita ya nos da el mandamiento del Señor. Por eso, ¿cuántas veces nosotros abrimos la Escritura y meditamos en ella?
Digo esto porque en la Biblia el Señor nos expresa su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos leído el llamado del Señor cuando nos dice, id y predicad el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos oído nosotros eso? ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos recordado? Hoy día que lo estamos nosotros mencionando, el Señor dice, id y predicad el Evangelio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos respondido de la misma manera que ha respondido este hombre aquí en la Biblia? Nosotros le decimos, está bien, Señor, voy a ir a predicar, pero deja primero que yo arregle estos asuntos personales de mi vida. ¿Qué sentimos nosotros cuando encontramos que el Señor nos da ese mandamiento? Pero nosotros ponemos primero nuestras propias necesidades. Y muchas veces esas necesidades ni llegan a satisfacerse nunca. Y por esa razón nunca salimos a predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces respondemos así al Señor cuando leemos ese pasaje? O cuando desde este púlpito exhortamos a los hermanos a predicar el Evangelio. Un domingo nosotros dijimos, vamos iglesia, domingo día del Señor, nosotros dijimos, vamos iglesia a compartir el Evangelio. ¿Cuántos fuimos a compartir el Evangelio? ¿Cuántos dijimos, Señor, vamos, hoy es tu día, voy a compartir el Evangelio contigo? ¿Y cuántos dijimos, Señor, deja que primero arregle esto de aquí? ¿Cuántas veces hemos leído que Cristo nos dice, no dejando de congregarse? ¿Cuántas veces leemos eso? ¿Y cuántas veces hemos respondido de la misma manera que responde este personaje? Está bien, Señor, voy a congregar, pero esta vez no me siento bien. Primero voy a descansar, primero me voy a recuperar y el próximo domingo iré. ¿Cuántas veces? Las excusas son muchas y seguramente todas ellas serán nobles. Porque es noble la excusa que este personaje nos trae. Es noble. Este hombre lo que le pide al Señor es atender el funeral de su padre muerto. Eso es lo que él quería hacer primero. Pero quizás también nosotros pensamos, Cristo debe ser muy duro al no dejarlo atender esa emergencia. Qué duro que es el Señor. Es un Señor intolerante, es un Señor que no comprende los sentimientos de las personas. No, el Señor sí comprende los sentimientos de cada uno de nosotros. Pero algunas veces queremos que el Señor comprenda las razones de nuestras desobediencias, y así vivimos disculpándonos con el Señor, pero nunca llegamos a arrepentirnos. Es una diferencia, ¿no? Disculparse con el Señor y arrepentirse es otra cosa. Este hombre lo que estaba haciendo es disculparse. Y a veces nosotros nos disculpamos. Señor, no he hecho esto por esta razón. Señor, no he obedecido tu mandamiento. Eso es disculparse. Disculparse es decir, fíjate, Señor, sabes, tú tienes que entenderme. Esto no te obedecí por esta razón. Eso es disculparse. Pero yo no he visto que en la Biblia alguien se disculpe con el Señor. Nadie se disculpa con el Señor. ¿Usted ha observado eso en la Escritura, hermano, hermana? Nadie le pide disculpas. O se arrepienten o no se arrepienten. Eso era la vida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa era la vida. No olvidemos, hermanos, que el Señor se encontraba en compañía de ¿quiénes? En compañía de los 12 apóstoles, y llama a este hombre para que predique el Evangelio, y lo llama también para el apostolado. Así como en la introducción de nuestro tema hemos estado viendo cómo es que el Señor le dice a Pedro y a Andrés, sígueme, a Jacobo y a Juan, sígueme, a Mateo, sígueme, a Felipe, sígueme, a este hombre le dice, sígueme, sígueme, sígueme. Pero él se excusó. Ellos soltaban las redes, abandonaron a su padre, abandonaron su barca, abandonaron todo y le siguieron al Señor. Pero este hombre no. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro, Andrés, Felipe, Jacobo, Juan y este desconocido? Que seguramente no quisieron poner su nombre para que no se avergüence.
¿Cuál es la diferencia? Pero ahora veamos la respuesta del Señor en el versículo 60. Mas el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Hermanos, aquí se puede observar la actitud amorosa del Señor. El Señor no fue áspero con él. El Señor, al oír esta excusa, Señor, permite que entierre primero a mi padre. El Señor puede haber guardado silencio y seguir su camino. Bueno, ya, está bien, entendí tu respuesta. Pero el Señor parece que quiere insistirle. Quiere invitarle una vez más. Porque le dice: deja que los muertos entierren a tus muertos. Es otra manera de invitarle. Deja que entierren ellos a sus muertos. Pero tú ven, sígueme. Porque le dice: pero tú ven, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Es como que hubiera una segunda invitación en estas palabras. ¿Usted se da cuenta? Hermanos, nosotros sabemos que las Escrituras nos mandan honrar a nuestros padres. ¿Significa esto que debemos desobedecer el mandamiento? Debemos honrar a nuestros padres, eso lo sabemos. Pero no, hermanos, el Señor no estaba diciéndole a este hombre que desobedezca el mandamiento de honrar a sus padres. El Señor no podía hacer eso. No podía hacer que alguien caiga en pecado contra Dios. Él es Dios. De ninguna manera. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros debemos pensar las cosas desde la perspectiva de Dios. Es decir, debemos honrar a nuestros padres sin olvidarnos que Él es el autor de nuestras vidas, así como de la vida de nuestros padres, y que nuestro amor debe ser primero a Él. A Él. ¿Quién creó a nuestros padres? Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. Es verdad, Dios en su providencia hizo que nuestros padres se juntaron en un tiempo que era el tiempo del Señor, y pues bueno, de ahí nacimos nosotros y estamos aquí, pero el autor de nuestra vida es Dios. Él es el autor de nuestras vidas, no nuestros padres. Nuestros padres son agentes secundarios. Dios no quiere, hermanos, ser el segundo en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos enseña. Él no quiere que nosotros seamos segundos en su vida, que tengamos el segundo lugar. En Mateo capítulo 10, versículo 37, la palabra del Señor dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, nuestros corazones deben correr a agradar a quién primero. ¿Agradar a nuestros padres o agradar a Dios? ¿A obedecer a nuestros padres o a obedecer a Dios? Dice la Escritura, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Nosotros debemos complacer a Dios antes que a nuestros padres y obedecer a nuestro Creador antes que a ellos. Y esto a veces nos hace pensar a nosotros: pero ¿cómo puedo yo honrar a mis padres, obedecerles a ellos, pero también obedecerle a Dios? Pues yo creo que el Espíritu Santo nos guía a nosotros en todo esto, hermanos. Nos guía a nosotros a cumplir ambos mandamientos. Honrarle a Él primero y honrar a nuestros padres después. Yo creo que el Espíritu nos guía a nosotros. Y nosotros sabemos cuándo es que debemos obedecerles a ellos y cuándo es que el mandamiento de Dios está antes que el mandamiento que nuestros padres nos dan. Cualquier cosa que debamos hacer para la gloria de Dios no debe dejarse esperar. No debe dejarse esperar. Y debemos hacerlo con nuestros corazones deseosos de obedecerle, quitando cualquier pretexto que se interponga. Esa es la enseñanza. Hermanos, un ejemplo es Abraham. Abraham fue probado por Dios en este sentido. Fíjese, si abrimos en Génesis 22,
Abrimos la escritura en Génesis 22. Vamos a leer 2 versículos. Entre el versículo 1 que comienza esta porción de la escritura y el versículo 12 es la culminación cuando el Señor había ordenado que sacrifique a su hijo Isaac. Pero mire el versículo 2, vamos a situarnos en 2 versículos. El versículo 2 dice: y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, ¿a quién qué? ¿A quién amas? Así comienza esta historia. Así comienza esta prueba de Abraham. Toma a tu hijo a quien tú amas, tu único. Y después, ¿qué pasa cuando el Señor detiene la mano de Abraham para que no mate al muchacho? El versículo 12, ahora mire cómo dice: y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Dice a quien amas? Ya no dice. El versículo 2 sí dice, tu hijo, tu único, a quien amas. Luego que pasa la prueba, el versículo 12 dice, no me has rehusado tu hijo, tu único. Ya no dice a quien tú amas. Porque Abraham había demostrado a quién amaba más. A Dios. Y Dios quería asegurarse de eso. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Amar a Dios por encima de nuestros padres. Amar a Dios por encima del amor que le tenemos a nuestros hijos. Dios quiere ser el primero en todo en nuestras vidas. No debemos olvidarnos que la obediencia, hermanos, trae bendiciones a nuestras vidas. Trae bendiciones. Pero veamos nuevamente la respuesta que hace el Señor en Lucas 9:60. El Señor le dice a esta persona, quien invita, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y evidentemente, hermanos, que nosotros podemos encontrar 2 sentidos en esta respuesta, ¿no? Uno en el plano material y otro en el plano espiritual. En el sentido material, Cristo le decía que deje que sean sus amigos o familiares quienes entierren a su padre muerto. Que ellos se ocupen de todas las cosas que eran necesarias en ese tiempo para hacer el funeral. Eso es lo que el Señor le dice en el sentido material. Deja que ellos se encarguen de enterrar a tu padre. Deja eso así. ¿Ya? Pero tú sígueme, le dice. Va a haber personas quienes se van a encargar de tu papá, del entierro de tu papá, pero tú sígueme, le dice. Y el sentido espiritual, el Señor le decía a este hombre que deje a aquellos que no han sido llamados por Dios, que entierren a su padre fallecido. Deja que los muertos espirituales entierren al muerto. Porque esas personas que iban a enterrar al padre no estaban siendo llamadas por el Señor. Deja que las personas que no se interesan en las cosas eternas se ocupen de esa tarea. Es decir, deja que los muertos espirituales entierren a tu padre fallecido. Y acá también nosotros encontramos una enseñanza, porque ¿quiénes son los que se interesan por las cosas eternas? Aquellos que tienen vida espiritual. Los muertos espirituales no les interesa la iglesia. A los muertos espirituales no les interesa adorar a Dios. A los muertos espirituales no les interesa honrar a Dios, obedecerle. No les interesa a ellos. Ellos pueden ocuparse de tareas distintas antes que obedecer al Señor. Y en este punto también debemos meditar en el aspecto de la muerte espiritual. Porque el Señor también habla aquí de muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, yo voy a leer ahora de Reina Valera 60. Reina Valera 60 en Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, hermanos, en este pasaje nosotros podemos ver la forma magistral, cómo comienza dando gloria a Dios. Y dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros. Y alguien dice, pero ¿cómo es que me dio vida? Yo ya nací de mi mamá y de mi papá, igual que Nicodemo. ¿Cómo puede nacer un hombre? ¿Cómo puede nacer de nuevo un hombre siendo ya viejo? ¿Cómo es posible eso? Pues claro, porque nosotros encontramos que la Escritura habla de un nacimiento natural. Ese nacimiento natural es la vida que nosotros recibimos de nuestros padres. Es cuando nosotros salimos de la matriz de nuestras madres, cada uno de nosotros, y tuvimos vida. Comenzamos a respirar, nuestros corazones laten, nuestros pulmones se hinchan de aire y todo eso es la vida. Pero el Señor también en la Escritura nos enseña de un nacimiento espiritual. De un nacimiento. Nos habla de vida espiritual. El hombre que nace una sola vez, muere 2 veces. Muere físicamente y muere eternamente, separado de Dios. Estas son las 2 muertes de la persona que nace una sola vez. Pero la persona que nace 2 veces, muere una sola vez. Nace naturalmente, el Señor le da vida otra vez, vida espiritual, nace espiritualmente y muere una vez. Muere físicamente, muere su cuerpo, pero su alma vive para Dios. Eso es el aspecto que nosotros debemos ver también en esta enseñanza cuando el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vida espiritual. Ellos están muertos espiritualmente. Que ellos se encarguen de esa tarea. El mundo se encarga de tantas cosas menos de las tareas a las cuales Dios les llama. Una persona que está sin la gracia de Dios está muerta espiritualmente hablando. Es una persona que va rumbo a la condenación eterna, rumbo al lago de fuego. Es una persona que está separada de Dios por causa de sus pecados. Y esta separación continúa hasta después de la muerte, si el pecador no hace algo al respecto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pecador? ¿Qué es lo que el pecador debe hacer? Obedecer al Señor, obedecerle a Él. En Marcos capítulo 1, versículo 15, la Escritura nos dice de esta manera, y diciendo, hablando del Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, la obediencia a Cristo en fe trae perdón de pecados y restaura la relación del pecador con Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 43, en Hechos 10, 43 dice la Escritura, de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Hermanos, qué maravilla, qué invitación para la persona que está sin Cristo. Qué buena noticia de que el Señor perdone pecados, que el Señor dé vida espiritual. El arrepentimiento de un pecador trae gozo en el cielo. Eso es también lo que la Biblia nos enseña. En Lucas 15, 7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Hermanos,
Este es un llamado de Dios para la salvación. Es un llamado de Dios para la obediencia. Es un llamado de Dios para el servicio. Y este llamamiento debe ser preferido por encima de cualquier sentimiento. Debe ser preferido por encima de cualquier tarea que nosotros tengamos para los hombres o aún para nosotros mismos. Oremos. Señor Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos, Señor, las gracias. Oh bendito Dios, nos enseñas tanto por medio de ella, Señor. A veces cuando tú nos llamas también nosotros hemos respondido de esa manera. Señor, deja que primero haga esto para después obedecerte. Y así también el pecador, Señor, cuando tú le llamas, cuando tú le invitas, Padre bueno, cuando tú le invitas a la vida, cuando tú le invitas a tu cielo, cuando tú le invitas, Señor, a la gloria, el pecador te dice no. Oh Padre bueno, que esta meditación que hemos hecho en esta mañana nos haga, Señor, meditar a nosotros, los que hemos creído en ti, acerca de nuestra obediencia. Y también, Señor, para aquellos que no te conocen, acerca de la vida que ellos necesitan. Tú les das vida, Señor. Tú eres el único dador de vida. Padre, que tu palabra no vuelva vacía y que haga todo lo que tú te propusiste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.